no nos podemos concentrar y pensar que un museo solamente es para un tipo de gente. Es para todos y ahí está uno de los retos. ¿Cómo comunicamos a los demás, a nuestros públicos visitantes? ¿Cómo somos capaces de comunicar esta necesidad, esta esencia de lo que debe ser un museo? ¿Y por qué los vamos a transformar? ¿Y por qué es importante asistir a un museo? Yo creo que eso es uno de los grandes retos que tenemos hoy. Bueno, mi nombre es Lourdes Malagón Navín y bueno, quiero comentarte que los últimos 27 años de mi vida los he dedicado al arte y la cultura, 26 de ellos pues en los museos, museos sobre todo en el Estado de México. Y bueno, quiero decirte que una vez que uno pisa un museo y toca un museo, le puede cambiar la vida y ha sido mi caso. Son mi pasión, ha sido mi forma de vida, por supuesto. Y bueno, pues yo creo que esa es una parte importante que me gustaría platicar con ustedes. Para la gente que no ha tenido la oportunidad de visitar un museo, o sea, ¿un museo qué tiene? ¿Cuál es la misión de un museo? Por supuesto está esta parte educativa, como ya lo comenté, pero es no formal, o sea, pero bueno, existe. Pero bueno, debe tener una colección que puede ser propia o puede ser de otros. Tiene que exhibirla, por supuesto, difundirla, darla a conocer. Pero para eso, ¿qué se necesita? Conservarla y que esté en perfectas y óptimas condiciones para que pueda estar en exhibición o en montaje. Y evidentemente la parte de la investigación. Porque todos creo que podemos tener en nuestras casas una fotografía, por ejemplo, colgada o en la sala, alguna reproducción o una obra original de un paisaje o un bodegón o algo por el estilo. Pero entonces, ¿qué diferencia hay con un museo? Que el museo permite tener personal que está capacitado, que se ha experimentado en ciertas áreas y que tiene lo necesario para poder comunicar al público, por eso es importante. Entonces, partimos de las colecciones que pueden ser, en este sentido, un conjunto de elementos, de objetos, de obras, de cuadros, de esculturas que estamos exhibiendo. Y entonces, ¿a qué me refiero? Que cada objeto por sí mismo es importante. Es la labor, el deber del curador ver esas colecciones. Y entonces, escoger entre esas colecciones o entre esos objetos cuáles son las que pueden comunicar de mejor manera la idea que yo tengo como museo. Entonces, bueno, a ver, vamos a tener una exposición sobre paisaje, por ejemplo. Se escoge el tema y entonces voy a buscar a estos representantes del paisaje. Muchísimos hacen paisajes. Y no solo puedo concretarme en que sean paisajes así de porque lo hicieron muchos. Evidentemente tiene que ver la trayectoria de los artistas, pensando que sean varios artistas que formen parte de esta exposición, que van dando en diferentes momentos, que van aportando. Tiene que ver, evidentemente, en estas piezas, la composición, el color, la técnica, la textura, etcétera. Digo, hay muchos elementos. Todos esos elementos, el curador, que es el investigador de un museo, va a decir: necesito o requiero estas piezas, estos objetos, estos paisajes, y cómo los voy a distribuir alrededor de un espacio que es una sala de exhibición, y cuál es el mensaje que quiero dar. El cuidado a la naturaleza, el cómo se hacía en algún momento, el que correspondan a una época específica. Los paisajes de los impresionistas son maravillosos, pero ¿qué sucede con los paisajes hoy? ¿Y qué puede generar de efectos en las personas? Suena muy fácil, pero créeme que para lograr eso hay que tener experiencia, hay que tener estudios sobre ello, y la gente que se dedica al interior, de trabajar al interior de los museos hoy,
se ha ido expertizando en este tipo de cuestiones. Entonces, el curador es esta figura maravillosa al interior del museo que no se ve porque tú no conoces al curador. Tú conociste al guía que te dio la visita o conociste la obra y al artista a lo mejor. Pero el curador es este ser que está tras bambalinas y que prepara absolutamente todo. Me refiero no solo las piezas a exhibir, sino los textos que van a ir acompañando estas piezas y me va a ir llevando, es este hilo conductor que me va a ir llevando a entender la importancia del paisaje y por qué es maravilloso lo que hoy estoy presentando al interior de un museo. Entonces, es fundamental el curador porque es el que dice al interior del museo qué es lo que se exhibe, cuáles son las bases para que hoy tengamos algo diferente y lo tengamos, evidentemente, también con toda la calidad del mundo. Y entonces, digo, yo sé que no fue tu pregunta, pero viene el museógrafo, que es importantísimo también, porque él va a decir cómo y va a aportar el cómo se va a exhibir. O sea, uno ya me dijo qué, y qué va a llevar, y qué le va a acompañar, y frases, y textos, y una pantalla táctil, y lo que tú quieras. Y el museógrafo va a apoyar en esta parte en donde la imagen visual, los colores de los muros, la altura de las piezas, el cómo colocar de pronto conjuntos o qué distancia tengo que dar entre una pieza y otra. Y si me dijo el curador que había una pieza que era la principal de la exposición, debe estar en un lugar especial, sin que yo se lo diga al público de una manera directa, me refiero con palabras, pero cuando yo llego a esa sala veo que hay un muro con mayor color o tiene más aire para exhibición y demás. Y entonces, ¿sabes qué es lo que a mí me parece? Que el trabajo de estos dos personajes es lo que convierten en magia un objeto, una serie de objetos o colecciones en una exhibición en donde hay algo más allá, que es a lo que la gente pues le va a llamar la atención y es a donde queremos llegar. Dejar un mensaje, y creo que esa es la parte importante pues de estos personajes. Para mí son hacedores de magia, esa es la realidad. Yo creo que los retos en los museos han sido desde siempre, porque finalmente, de acuerdo a diferentes momentos, ha cambiado su concepción sobre el museo. Hoy ya no son lugares contemplativos nada más, sino cuando uno llega a un museo quiere algo más y está ahí en que evidentemente el museo como institución, sea público o privado, se presente, bueno, evidentemente ante la gente como un ente en donde su gente está preparada precisamente para solventar las necesidades que tiene un propio espacio. Y de ahí, bueno, pues ir con la sociedad. Y la sociedad se entiende, y que generalmente no ha sido así, pero hoy es uno de los grandes retos, los públicos infantiles. O sea, uno piensa que de repente llegar a un museo, por ejemplo, pues es un lugar en donde nada más voy a ver objetos, obras de arte o algo, y simplemente quedó ahí. Y hoy es transformar a la gente. ¿Cómo la transformo? Evidentemente tiene que ver con lo que se exhibe al interior del museo, cómo se exhibe, qué mensaje hay, cómo puedo lograr llegar a todos los públicos o a diferentes tipos de públicos, tomar en cuenta a los públicos infantiles, adolescentes, por supuesto los adultos. Y estos discursos evidentemente tienen que ir de la mano. Esto, por supuesto, también tiene que ir aunado con un muy buen programa de servicios educativos, que tiene que ser para todos. Entonces, no nos podemos concentrar y pensar que un museo solamente es para un tipo de gente, es para todos, y ahí está uno de los retos, cómo comunicamos a los demás, a nuestros públicos visitantes, cómo somos capaces de comunicar esta necesidad, esta esencia de lo que debe ser un museo, y por qué los vamos a transformar y por qué es importante asistir a un museo. Yo creo que eso es uno de los grandes retos que tenemos hoy. En algún momento yo creo que nos tocó a muchos de nosotros, digo ya los que somos de una generación un poco antes, que nos mandaban a un museo porque nos habían encargado una tarea. Y el punto era llegar al museo y con una libreta pasar anotando
absolutamente todo lo que veíamos, y las fichas y las cédulas y todo, y muchas veces no entendíamos qué era eso. Y créeme que me tocó ver a mucha gente que decía qué aburrido es venir a un museo. Si los vemos en ese enfoque por cumplir con una tarea, evidentemente es así. Sin embargo, esta concepción debe de cambiar. Tiene que ver, evidentemente, con la parte familiar. ¿Qué tanto estamos nosotros como familias, pues, habituados a visitar un museo? Podemos estar habituados a un paseo en el parque, un picnic, ir al fútbol. A ver, todo es maravilloso y todo forma parte de nuestro crecimiento como personas. Pero esto, que son los museos, no es un mundo que está solamente para unos cuantos, ni que tienen mensajes para algún núcleo de la población. Estos espacios son públicos y son abiertos a todos. Para tener un aprendizaje tenemos que ver el museo como una educación no formal, pero que contribuye no solamente en esta parte de conocerlos y de llevarme un poco más quizás de un momento histórico, de algún personaje, en este caso, ¿no? Bueno, la historia de la cerveza y la importancia que tiene como parte industrial, sino finalmente tiene que ver con esta formación también sensible. Entonces, creo que el reto es en ese sentido y creo que es parte de la problemática. Somos realmente privilegiados al ser la tercera ciudad en este país con mayor cantidad de museos que existen. La primera Ciudad de México, luego Guadalajara y luego nosotros. Entonces, tenemos museos de todo tipo, públicos, privados, comunitarios. O sea, aquí están alrededor de nosotros museos de sitio. ¿Qué nos aporta un museo? Evidentemente mucho más allá de una cuestión de ir y ver cedulitas, de ver textos escritos. Evidentemente nos van a tener que dar una parte de esta historia. Pero, ¿qué pasa? O sea, ¿qué pasa cuando yo entro a un museo? ¿Cómo me puede transformar? Mira, yo siempre lo he dicho, que entrar a un museo es como entrar a una cápsula del tiempo, que te lleva a una época, que te lleva a un lugar, que te lleva a una parte histórica o algún proceso tecnológico, científico, antropológico. Y es ahí donde nos debemos de situar. Y entonces en estar en esta cápsula del tiempo, ir hacia atrás muchas veces o mantenernos también en este presente, pero visto de manera diferente, es que nos puede modificar muchísimas veces el cómo vemos las cosas. Entonces creo que hoy estamos ante muchos retos, pero también en una invitación constante para que el público pueda visitar estos espacios y entienda la importancia de la conformación de nuestra propia historia. Y además yo te voy a decir una cosa, dan sentido de pertenencia. Y en el momento en el que yo tengo este sentido de pertenencia, veo diferente la historia, veo diferente a mi ciudad, a mi comunidad, a lo que está sucediendo alrededor de mí. Y creo que eso también pues nos implica parte de este sentirnos orgullosos de quiénes somos y bueno, pues hacia dónde vamos, ¿no? Quiero decirte algo que considero que es bien importante también. Mucha gente piensa que para asistir a un museo tiene que saber mucho. ¿Y qué crees? No es cierto. Puedes no saber nada, o sea, no estamos obligados a saber nada. Pero el punto es estar abiertos a vivir la experiencia de visitar un museo, porque ahí vas a aprender y vas a aprender con todos tus sentidos, porque vas a estar alerta por ver algo nuevo. Y no necesariamente te tiene que gustar todo, y no por eso pues ya no eres apto para visitar un museo. A ver, los museos generan criterio en las personas, evidentemente esta parte emocional y sensible de los personajes, porque créeme que he visto a mucha gente que puede estar frente a una obra de arte e indignarse por algo que está representando, o he visto a gente, y a mí me ha tocado en un caso personal, de verdad llorar ante una obra de arte por lo que me hace sentir. Esa es la magia que tienen las obras que están al interior de los museos. Si a eso les agregamos que me dieron una explicación del artista, la época en la que pintó la obra, o por qué la hizo, o qué vivía, o hay tecnología que me lleva a entender lo que estaba sucediendo
en ese momento o me lleva a sensibilizarme a través de ciertas cuestiones o la aplicación en un taller, bueno, pues creo que se vuelve una experiencia completa. Mujeres artistas siempre ha habido, pero su faro, su estar hacia afuera no era así. O sea, hay mujeres maravillosas y que ya se empiezan a contar en la historia del arte desde la época del barroco. O sea, te estoy hablando del siglo XVI, XVII y evidentemente en Europa. Te estoy hablando que había mujeres que ya se dedicaban a esto. ¿Pero por qué se dedicaban a esto? En su mayoría era porque provenían de una familia en donde había artistas hombres, que eran pues los únicos que estaban ahí. Las mujeres, bueno, y si nos vamos un poquito más para atrás en la historia, pues vamos a hablar de las musas, que las musas siempre fueron estas imágenes femeninas que han inspirado al hombre en su creación artística, ¿no? En general. Pero bueno, ¿qué sucede? Empieza pues estos movimientos sociales, y eso ya me voy a ir al siglo XVIII y por supuesto al XIX, en donde pues las mujeres de pronto empiezan un poco a levantar la mano y yo quiero dedicarme a eso, no, o sea, porque yo lo vi, yo lo he vivido de alguna manera. Sin embargo, a ver, no olvidemos esta imagen o esta forma de pensar en donde pues el hombre es el que lo debe de hacer y las mujeres estaban, y es algo muy duro lo que voy a decir, las mujeres estaban destinadas a las labores del hogar, a ser amas de casa, a ser esposas y madres. Esa es la realidad de una mujer. Y eso me refiero que inclusive en el siglo XX, principios del siglo XX o hasta mediados del siglo XX, siguió con esta ideología y me refiero en general. Entonces, cuando una mujer, y ya me voy a nuestro país, en México, a finales del siglo XIX es cuando estas mujeres empiezan como a levantar la mano y decir, yo quiero dedicarme y quiero ser artista y cómo puedo ingresar a una academia de artes, bueno, a la Academia de San Carlos y demás. Literalmente ingresaron porque pues los esposos o los papás o el hermano mayor o el tutor, o sea, figura masculina, le autorizaba a hacerlo, porque de otra manera no tenía permiso. Pero es así como algunas mujeres empiezan a estar en el panorama artístico, pero es bien difícil, o sea, tenían grupos de 20 y a lo mejor era una mujer y era relegada y de repente, bueno, pues resulta que la mujer se casaba y ¿qué crees? Pues dejaba ya de pintar aunque tuviera talento, pues porque el marido no la dejaba. Entonces, ¿a qué me quiero referir? Que han estado luchando en diferentes momentos de la historia de nuestro país por hacer algo desde su óptica, desde su perspectiva y evidentemente mostrarlo a la gente. Y hoy, afortunadamente, tenemos grandes ejemplos de grandes mujeres en la historia del arte en México. Y hoy siguen luchando por conseguir espacios. Por supuesto, es muy dispar todavía, porque no podemos decir que hay una equidad en cuanto a hombres, artísticamente hablando, y mujeres en la misma situación o con las mismas posibilidades. Pero afortunadamente hoy se han abierto mucho más estos espacios y hoy vemos a estas mujeres y más con, o sea, no necesariamente con escenas de casa, me refiero al bodegón, el paisaje, que era lo primero que pintaban, sino hoy tenemos a mujeres con propuestas muy interesantes, inclusive pues muy desde el interior, por supuesto, y que tiene que ver con luchas sociales y tiene que ver con muchas cosas. Las mujeres hoy han ido ganando espacios, creo que este camino todavía falta mucho para decir lo logramos, pero afortunadamente las instituciones hoy ven una necesidad primordial de la exhibición de las obras hechas por artistas mujeres, sean anteriores o sean contemporáneas. Y es maravilloso lo que tú dijiste, porque no es solo esta exposición, sino muchas, insisto, no por un tema de moda, sino por un tema de justicia, es que varias instituciones han hecho estos grandes homenajes a las mujeres que han estado presentes en nuestra historia, que pueden ser inspiradoras y motivadoras,
y que hoy podemos decir, sí, sí se puede, porque hoy se han abierto más las puertas para que las mujeres estén ya abiertamente en una historia dentro de las instituciones de educación artística, por ejemplo, y que aunque no lo estén, porque hay mujeres autodidactas, artistas autodidactas maravillosas. Me hizo recordar en este momento una frase que te estoy hablando como del 45 más o menos, María Izquierdo comentó. Dijo, es delito ser mujer y tener talento. Entonces, hoy pensémoslo así, muchas mujeres antes de las que hoy están han luchado, han abierto las brechas, han tirado muros y puertas para que otras hoy puedan gozar de muchas libertades y que en conjunto, vuelvo al punto, con instituciones como Caluz, que fue esta exposición maravillosa, la curaduría de otra mujer espectacular, Karen Cordero, por supuesto, ver esta mirada femenina, no como necesariamente una parte tierna, que bueno, yo sé que las mujeres nos ponen en o sea, nos han puesto en este panorama o en este sentido. Somos creadoras, somos artistas, somos valientes, somos muchas otras cosas y tenemos una voz importante y privilegiada hoy. Falta mucho por hacer. Y algo que también quiero comentar, no estamos peleados hombres y mujeres. O sea, si bien es cierto, a los hombres siempre se les dieron muchísimo más estas plataformas para destacar, hoy estas mujeres lo están haciendo y créeme que nos debemos de sentir muy orgullosos por lo que las mujeres han logrado hoy y siguen haciendo y seguirán haciendo, pues por supuesto en estos espacios que están destinados para la exhibición de la creación artística. Gracias a la organización del Consejo Internacional de Museos, que se crea en el año 46, o sea, es un año muy importante porque si no perdemos de vista la historia, terminó la Segunda Guerra Mundial y estábamos muy necesitados de la parte humana. Es así como surge la UNESCO, la ONU y ya sabemos, todas estas instituciones y muy pegadito surge el ICOM, que es así como se denomina este Consejo Internacional de Museos, que lo primero que hacen evidentemente es ver estos espacios que ya existían, los museos, y empezar a encontrar, más allá de un sentido estricto, cerrado, sino una apertura a los públicos, el qué contener, cómo hacerlo y cómo ir hacia afuera, hacia estos públicos. Por supuesto, parte fundamental, la conservación del patrimonio cultural. Y hablemoslo de la humanidad, porque así es. O sea, es todo. El arte, la pintura, la ciencia, la historia están al interior de estos espacios. Se empiezan a generar asambleas a nivel mundial y de pronto más países empiezan a formar parte de esta institución, pues que tiene como finalidad, pues sí fomentar, preservar, dar los lineamientos y las normas, pero por un consenso general de los museos y hacia dónde van. Y así como el lema de este año, que es el futuro de los museos en comunidades en constante cambio, bien sabemos que las comunidades, la gente, estamos en constante cambio, que no son las mismas las características que contábamos hace 50 años que hace 2 o el día de hoy. Entonces, cada año, a partir de 1977, que se instaura el Día Internacional de los Museos, es que estamos festejando. Estamos en el año 48 de celebraciones, estamos a nada de cumplir 50 años a nivel mundial y cada vez más países se han sumado a esta gran celebración, por supuesto, pero también con temas que van poniéndose año con año. Se ha hablado de retos, se ha hablado de investigación, de hacia dónde van las colecciones, el patrimonio material e inmaterial, etcétera. O sea, hacia dónde vamos, y eso nos va formando. Quiero decirte que también a nivel mundial, pues los museos no dedican solamente el 18 de mayo, que es el Día Internacional de los Museos, sino de pronto es la Semana de los Museos, el Mes de los Museos,
para visibilizarnos, sí generar diálogos entre los espacios museísticos, pero hacia afuera. ¿Qué queremos lograr? ¿Hacia dónde vamos a llegar? ¿Qué podemos aportar a la sociedad? Y es ahí donde pues se unen todos estos esfuerzos y creo que es maravilloso. Y es la gran oportunidad que tiene el público de visitar estos espacios, porque además, como es la gran celebración a la cual estamos destinados en el año, pues hay muchísimas actividades, exposiciones temporales, permanentes, conversatorios, charlas, conciertos, talleres, cualquier cantidad de actividades que están precisamente para esta fiesta mundial de estos espacios que llegan como parte fundamental, creo que para tocar nuestras vidas, si es que así lo decidimos nosotros como público. Y créeme que esto es una invitación que quiero hacer a todos, que vayan y que disfruten, que visiten los museos, porque de verdad creo que una vez entrando a ellos, la vida de uno se transforma. Y eso de verdad siento yo que puede ayudar muchísimo a convertirnos en mejores personas, mejores seres humanos, mucho más sensibles. Y eso creo que es lo que hoy necesita nuestra sociedad. Así que los museos son un gran formador de esta parte interior de las personas y simplemente hay que disfrutarlo. Papás lleven a sus niños, niños lleven a sus papás. Como quiera que sea, son espacios abiertos para todos y creo que es la oportunidad mágica que tenemos pues de transformarnos y ayudar a transformar a nuestra sociedad. Y bueno, pues evidente estamos en Centro Tolzú, vengan, conozcan la oferta cultural y artística que tiene el Centro Tolzú. Además de tener uno de los inmuebles más bellos de la ciudad de Toluca, prácticamente, bueno, pues estamos en el corazón de la capital mexiquense y que podemos disfrutar el interior del inmueble, la historia que conserva aquí, la historia de la cerveza, la historia de las familias que hicieron, que parte de lo que es el carácter fundamental de este estado, que es industrial, surgiera y que además hoy unido el pasado con el presente a partir de este centro cultural, de la exhibición de obra tan importante que tiene para todos los públicos, porque Tolzú piensa en todos los públicos, en este público infantil con exposiciones ex profeso para estos públicos infantiles, pero evidentemente para todos los demás públicos con exposiciones de arte, con los grandes proyectos que ha generado. Pues bueno, es una gran oportunidad de venir, de conocer, de ver y de sentir este orgullo, como yo lo decía, apropiarse de esta historia, sentirla nuestra y sentirnos orgullosamente mexiquenses. Muchísimas gracias.